Nuestra segunda hora de noticias aquí en Radio Panamá y como ya hemos mencionado, el 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Panamá, por supuesto, no escapa a esta realidad. Esta mañana está con nosotros la licenciada Erika Perdomo. Ella es psicóloga clínica, trabaja en la Policlínica de San Francisco. Gracias, licenciada Perdomo, por estar esta mañana con nosotros y ayudarnos a orientar a los oyentes, porque a veces no queremos hablar del tema de depresión, pero es una realidad que nos afecta a muchos y a veces lo relacionamos necesariamente con la pandemia, pero la pandemia puede ser un detonante de esa depresión, pero no necesariamente la causa. Bienvenida a Radio Panamá y gracias por acompañarnos en este día. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la apertura y me gusta mucho que las emisoras y los medios de comunicación ya se sigan o continúen haciéndose eco de estas fechas que son tan importantes para la salud mental, ¿no? Sí, definitivamente muchas de las personas actualmente le están dando más importancia por justamente por lo que tú dijiste de la depresión de pospandemia y durante la pandemia. O sea, siento que hay muchas personas que ya padecían de depresión y la pandemia lo que ha hecho es ha ejercido como un efecto gatillo y entonces ha desencadenado pues que se haya dado quizás en un mayor nivel, ¿no? Con una mayor gravedad, quizás. Sí, entonces, bueno, como tú lo mencionabas, la depresión es dentro de los trastornos mentales, pues uno de los más frecuentes en el mundo y se estima pues que aproximadamente 3.8 millones de personas pues sufren de depresión y 5.7% de los adultos mayores de 60 años. También no están exentos los niños. Se estima también que los adolescentes al llegar a los 18 años por lo menos han experimentado un episodio depresivo importante durante esa etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, es un trastorno del que no estamos exentos y es los más comunes y probablemente uno de los más incapacitantes también, porque tiene una afectación a nivel también de las áreas social, familiar, laboral, e incluso los gastos que se hacen en términos de salud para combatir, digamos, la depresión y tratar, y el tratamiento de la depresión también va involucrado, ¿no? Entonces, nosotros en Panamá, por ejemplo, tenemos una expectativa de vida de 78 años aproximadamente, ¿no? Entonces, y dentro de ese 78 años, pues, el 18% o casi del 18 al 34%, ¿verdad? De esos años son vividos con discapacidad por las personas que tienen trastornos mentales, neurológicos, consumo de sustancias y entre esos el mayor, la depresión. O sea, buenos días. Y yo quería preguntarle, muchas veces pasamos por alto la depresión, sobre todo entre adolescentes, y no le ponemos atención a algunos síntomas que pueden ser importantes, sobre todo ellos que han vivido el tema del confinamiento, del estar alejados de sus actividades curriculares, académicas, culturales y sociales también. Entonces, ¿cómo ha afectado particularmente? Yo sé que usted ha estado muy vinculada al tema de la salud mental en el Hospital Irma de Lourdes Sanetatos, pero yo quisiera que ustedes hablara del segmento de población joven, ¿no? ¿Cómo afecta la depresión a los más jóvenes? Ok, mira, en primer lugar, quería decirte que yo no he estado en el Hospital Irma Lourdes Ah, ok. Sanetatos. Yo he estado aquí trabajando con el La Departamento de Policlínica A Epidemiología la en la ah, Policlínica Carlos Genebrín y nosotros San durante Francisco. todo el año de pandemia, desde el punto de vista de la psicología, dimos apoyo a los pacientes positivos de COVID. ujú. Entre esos, pues también tratamos a los adolescentes. Se hacía por vía llamada telefónica. Así que les dimos ese apoyo. Definitivamente les afectó muchísimo. Tenemos que recordar que durante la adolescencia es un periodo sensible para desarrollar este tipo digamos, de trastornos, porque el adolescente está en búsqueda de su identidad, comienza a salir con su grupo de pares, con chicos también de su misma edad, y la pandemia les quitó un poco eso también, esas relaciones sociales. Parece que no, pero la parte social, mantenerse activo socialmente también ayuda con con la depresión. Entonces los chicos obviamente se vieron pues afectados. Eso si le sumamos que tuvieron que estar básicamente comunicándose y dando clases a través de medios virtuales, no había contacto con otros
Y los medios virtuales, pues también, y toda la que es la tecnología también afecta un poco el desarrollo de ese cerebro del adolescente que atraviesa una serie de, digamos, de procesos y que no se termina de desarrollar hasta los 21 años. Entonces, todas estas cosas, pues sumadas, evidentemente tenemos una afectación por parte de ellos. Tenemos que recordar que ellos no podían salir. En un principio de la pandemia, nosotros los adultos salíamos por cédula, por sexo, por etcétera. Entonces ellos no. Ellos llegó un tiempo en el que no podían salir y solo podían salir como a las 5 de la tarde, y entonces estuvieron muy encerrados. Eh, Así que se vieron obviamente afectados, ¿no? Pero ya les digo, el 20% de los chicos sufren por lo menos un episodio depresivo, y para los padres a veces es muy complicado identificarlo porque se puede confundir con rebeldía. En estos Licenciada casos, Perdomo, ¿cuáles son esas señales de alarma precisamente? Porque por ahí le iba a preguntar, porque a veces uno piensa, bueno, es que el chico es un malcriado, mira, está obsesionado con los videojuegos y solo se la pasa horas ahí conectado a los videojuegos, o bueno, está en esa edad de la adolescencia que quiere solamente estar durmiendo y no le damos la importancia que usted está advirtiendo. ¿Cuáles son esas señales de alarma, esas banderas rojas que usted levanta esta mañana para los padres que nos escuchan? bueno, en primer lugar, tenemos que recordar que a pesar de que ellos son adolescentes, ellos manifiestan una serie de alteraciones también del estado de ánimo que son iguales a los adultos. Lo que pasa es que otra vez por el tema de la adolescencia y de cómo nosotros, la perspectiva que nosotros tenemos de la adolescencia, los vemos como si fuera rebeldía, pero el chico está apático, el chico y las personas están apáticas, como desmotivadas, entonces comienzan a bajar. En el caso de los adolescentes y los niños, el rendimiento escolar, porque les cuesta concentrarse, la memoria se ve afectada justamente por esa falta de concentración, comienzan a dejar de hacer cosas que antes les gustaban a los chicos. Esto se conoce como anedonia y es un síntoma de, o esta sensación de ya no sentir placer en situaciones o con las personas en las que anteriormente el chico disfrutaba. Entonces, ahí lo podemos ver, la irritabilidad. Hay una variación digamos, del estado de ánimo en el que el chico está muy irritable. Como le decimos en buen panameño, le decimos A y él nos dice hasta la Z, porque está irritable, está como su estado de ánimo está muy alterado. También, pues, obviamente los trastornos del sueño. Tú hablaste del sueño, de que quieren dormir todo el tiempo, esta hipersomnia, esta necesidad como de dormir, pero también puede ocurrir lo contrario y a veces no nos damos cuenta porque se enmascara con el uso de los aparatos electrónicos. Los aparatos electrónicos tienen un impacto sobre el sueño del adolescente, y si el adolescente está jugando muchos videojuegos, a veces dicen, bueno, es que se queda hasta la 1 de la mañana jugando videojuegos, entonces por eso no duerme. Pero a veces se queda jugando videojuegos porque no tiene sueño. Entonces, esto también hay que verlo, el insomnio ya digamos, de conciliación o de mantenimiento, o sea, que no tiene un sueño, digamos, pues, que sea corrido, sino fragmentado. Entonces, todas estas cosas y obviamente pues también las ideas de muerte. Tenemos muchos adolescentes que no solamente tienen la idea de muerte, sino también ya han hecho autolesiones. No son intentos autolíticos, o sea, de suicidio como tal, pero sí se cortan, por ejemplo, los brazos y comienzan con estas cosas. Entonces, cuando usted ve que el chico empieza a usar ropa que le protege los brazos, que no le gusta usar pantalones cortos, sobre todo en las chicas, hay que estar pendientes, ¿no? Un poco de eso como señal de quizás de alarma, ¿no? Ahora, también recientemente alguien me comentaba, y volviendo al tema de lo que estamos experimentando hoy día con esta variante Omicron, cuando ya pensábamos que habíamos superado toda la etapa más difícil de la pandemia, estamos como nuevamente en un punto cero, y había una persona que me comentaba, estoy triste, estoy angustiada, no sé qué hacer, pareciera que todo es negro, todo es negativo. Son también elementos que están incidiendo, factores que están incidiendo en que las personas estén cayendo más en depresión y en esa soledad y en esa tristeza. Sí, definitivamente. En la depresión existen unos factores que son causantes y pueden ser genéticos y también pueden ser ambientales, como acontecimientos de vida estresantes, obviamente enfermedades físicas,
también los cambios estacionales y la misma estilo también de personalidad, ¿no? Pero todo se trata al final pues de una variación o una disminución o bloqueo en los neurotransmisores que hacen que nuestro cerebro funcione, la serotonina, la dopamina. Entonces todas estas cosas pues obviamente nos van afectando y también depende mucho de qué es lo que pensemos con respecto a las situaciones, cuál es nuestra interpretación. Para lo que para mí es probablemente causa de una tristeza o de algo de ansiedad, para otra persona a lo mejor no. Entonces también hay que evaluar siempre nuestros estados de ánimo dependiendo de lo que nosotros interpretemos de la vida y de las situaciones de la vida. Obviamente la pandemia no nos ayudó tampoco porque al inicio de la pandemia teníamos un desconocimiento grandísimo sobre lo que era el COVID. Y había muchísima ansiedad, más que depresión, había muchísima ansiedad en un inicio y posteriormente pues pasamos, como nuestra sociedad pasó como a esta depresión porque empezamos a ver pues, seres queridos, conocidos que perdieron la vida por COVID. Entonces atravesamos como esa serie de etapas. Ahora con el tema de Omicron, fíjate que yo lo que veo es que obviamente hay ansiedad porque nadie se quiere contagiar, pero estamos un poquito más seguros por el tema de las vacunas, ¿no? Definitivamente que esto pudo haber sido, pues también, como dijimos en un inicio, efecto gatillo, ¿no? Para una persona que ya tenía ciertos rasgos de depresión o de distimia digamos, en su estado de ánimo y que esto haya sido como el factor detonador, ¿no? De que surgiera la depresión. Licenciada, yo aprovecho la pregunta de Virna casualmente y su experiencia como psicóloga clínica para preguntarle cómo maneja usted un paciente que le llega hoy allá a la policlínica en San Francisco y le dice que está totalmente afectado por la situación que está ocurriendo hoy en día con el Omicron, que se siente, como decía Mirna, en ese túnel negro de nuevo, como un déjà vu de lo que vivimos hace 2 años. ¿Y qué consejo puntual le da a usted cómo manejar ese estrés, esa incertidumbre que muchos sentimos hoy en día? Sí, hay que diferenciar de la depresión del estrés y digamos de la ansiedad que podemos sentir por la situación puntual que estamos viviendo. La base de todo esto es el manejo del estrés y generar estrategias que nos permitan afrontar esa situación y descargar un poco el estrés. Sin estrés no podemos vivir, porque una persona que no tiene estrés básicamente está muerta. El estrés forma parte de la vida, entonces es la forma en la que nosotros vamos a hacer frente a ese estrés, ¿no? Entonces lo importante es generar y conversar con la persona y reforzar esas estrategias de afrontamiento que en algunos otros momentos de su vida le han funcionado, le han servido para hacer frente a situaciones como esta. Evidentemente, si la persona ya se ve y se conoce que está en un riesgo de suicidio, con ideación suicida, pues obviamente ahí se hace una intervención y también en crisis, digamos, y se refiere obviamente al psiquiatra, ¿no? Pero lo importante es eliminar como esta idea de que, en primer lugar, de que no podemos ir al psicólogo ni al psiquiatra porque hay un estigma todavía con respecto a la búsqueda de ayuda en términos de salud mental. Venir a salud mental no quiere decir necesariamente que se tenga un trastorno. Entonces, también se puede venir para generar una estrategia de solución de problemas. Fíjate que la OMS ha hecho mucho con respecto a esto para reducir la brecha de atención y una de las cosas que ha hecho es que generó también un entrenamiento en problemas, lo que ellos llaman entrenamiento en problemas plus EP más, o sea, problemas plus. Ese entrenamiento es justamente una activación conductual que se hace en el manejo de estrés y el tratamiento de solución de problemas, fortaleciendo también el apoyo social. Eso es bien importante, porque ahora ya no estamos, digamos, en cuarentena, así que podemos tener acceso a buscar la ayuda necesaria y a poder estar de repente con familiares, con todas las medidas de protección, obviamente, y recibir ese apoyo también a nivel social y familiar, ¿no? Licenciada, también hay muchas personas que tienen temor o no quieren hablar de su depresión, no quieren enfrentarla, no quieren decir estoy deprimida, estoy triste. Hay otras personas que dicen, es que eso ahora está de moda, ahora todo el mundo está deprimido, todo el mundo está ansioso. ¿Qué hace una persona para romper el silencio? Sí, en primer lugar yo creo que parte de esto tiene que ver con el ambiente donde la persona, pues, digamos, también se
se mueve. A veces es bien difícil aceptar si vivimos, por ejemplo, en una familia en la que hay un estigma todavía, lo que hablaba del estigma con respecto a los trastornos mentales y a esta sensación de depresión o de ansiedad. Entonces todavía, yo creo, incluso tengo pacientes que todavía vienen y cuando les pregunto si hay algún antecedente familiar, les cuesta mucho contar. Luego, con el paso del tiempo, nos enteramos de que sí hay antecedentes familiares de depresión o de ansiedad, de trastornos mentales, pero todavía el estigma es tan grande que les cuesta mucho. Entonces, ahí es donde nosotros, socialmente, todos los que con nuestras amistades, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, estar también un poco pendiente, ¿no? de eso, de cuáles pueden ser las señales. De repente yo tengo un colaborador que falta mucho y que veo que se está durmiéndose todo el tiempo en el trabajo. O sea, estar atentos quizás a esas señales y hacer ese señalamiento, sin culpar, sin juzgar, pero sí de una manera empática, poniéndonos los zapatos, que mira, he observado o he visto que últimamente estás como decaído, hay algo lo que te gustaría hablar, fíjate, conozco un psicólogo, si quieres te ayudo a sacar la cita, hay algo que te preocupa, o sea, tenemos que hacer quizás la apertura y como seres humanos entender que somos sociales, somos seres humanos sociales y que funcionamos en base a los vínculos que tenemos, no solamente con nuestras familias, sino también con nuestros compañeros de trabajo que al final se convierten casi como en familia por la cantidad de tiempo que pasamos en el trabajo. Entonces estar pendiente de eso, yo creo que a nivel familiar poder darle la apertura a hablar de ello. Licenciada Perdomo, ¿cuándo es el momento para buscar ayuda? Porque creo que usted lo mencionaba, o sea, todos podemos en algún momento por alguna situación sentirnos tristes y tristeza es una cosa y depresión es otra. ¿Cuándo es el momento ese de pedir ayuda? Absolutamente. El momento de pedir ayuda puede ser cualquier momento, porque nosotros, de hecho, una de las cosas que estamos intentando también es que las personas, si tienen alguna dificultad en algo, pues acudan a la consulta, pero cuando la persona comienza a tener este sentimiento de vacío y estas ideas también de suicidio, estas ideas de hablar me gustaría estar muerto, ojalá no hubiera nacido, sobre todo los niños y los adolescentes, y no hacer como caso omiso a esos pedidos de ayuda, pero buscar ayuda también tiene mucho que ver con cómo está impactando la depresión sobre la actividad global y el funcionamiento global del individuo en su ámbito. O sea, en el trabajo, cómo se empiezan a deteriorar las relaciones familiares, porque hay consecuencias familiares de la depresión. La depresión puede ser muy, derivadas de ella, puede ser muy incapacitante, como hablábamos en un inicio, pero la familia también sufre de la enfermedad. Hay frustración, hay impotencia, entonces cuando vemos que afecta a nuestro ámbito laboral, cuando afecta a nuestro ámbito familiar, las relaciones sociales, empezamos a aislarnos de repente, el paciente se empieza a aislar, se aísla, se encierra, sobre todo los adolescentes, se encierran en sus cuartos. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, es importante prestar atención a esto, porque esto va más allá del adolescente que se encierra para jugar videojuegos. Entonces, mantener como la comunicación siempre con ellos es importante. Cuando vemos que hay falta de concentración, de memoria, un poco los síntomas, ¿no? El trastorno del sueño, para nosotros en salud mental, los trastornos del sueño, sobre todo el insomnio, es considerado una urgencia en salud mental. Una persona que no duerme, sobre todo un niño o un adolescente, no va a funcionar bien al día siguiente. Entonces, todas estas cosas son señales de que nos dicen de que debemos buscar ayuda cuando hay descenso también del apetito. No hemos hablado sobre el tema de la alimentación durante la depresión. Se suele confundir que la depresión solamente, la persona experimenta hiperfagia, come mucho, come poco, perdón, hay pérdida de apetito y adelgazamiento, o sea, de la persona, y progresivo, sino también puede haber el fenómeno del incremento del apetito, y eso también es una señal de depresión, ¿no? Sí, también quería preguntarle justamente en relación a eso, licenciada, el tema del consumo también del alcohol. Muchas personas empiezan a combinar el alcohol para salir del tema de la depresión, pero no saben que realmente el alcohol también es un agente depresor a la larga o a corto plazo.
Sí, hay una confusión allí porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso, pero eso no quiere decir que cause depresión. Lo que pasa es que sí hay durante el consumo de sustancias, pues que pueden ser psicoactivas, como el alcohol, al final pues, es un tóxico para el cuerpo. Lo que sí hace es que potencia mucho el humor o el estado de ánimo que tiene la persona en el momento de ingerirlo. No es lo mismo tomarse una cerveza, y con esto no digo que hay que beber, obviamente, pero no es lo mismo tomarse una cerveza en una celebración, cuando estamos celebrando algo, que tomarse una cerveza cuando se está deprimido y hay una sensación de vacío. Hay una potenciación quizás de ese estado de ánimo, ¿no? Pero es importante entender que cuando hablamos de las estrategias de afrontamiento, esa es una de las estrategias de afrontamiento negativas más utilizadas por las personas, el alcohol. Entonces, parte de lo que trabajamos aquí, cuando estudiamos y trabajamos con las estrategias de afrontamiento, es buscar estrategias sanas, y el alcohol no es una de ellas, porque la idea es eliminar lo máximo que se pueda los factores estresantes o que nos pueden producir, digamos, más problemas. Entonces, el alcohol nos puede producir más problemas, y eso es lo que abordamos normalmente con los pacientes, ¿no? Licenciada, ¿tienen ustedes reportados depresión en niños? Porque hemos hablado de adolescentes, pero ¿niños también pueden estar deprimidos? Sí, los niños también ¿Y sufren de cuáles depresión. son, y hay alguna diferencia en cómo manejarlo con ellos? ¿O cuál sería la bandera roja para detectarlo en casos de niños? Que debe ser más Sí, difícil, ¿no? sí, es un poco más difícil, pero hay las formas obviamente, de saberlo. Pero los niños también comienzan a dejar de comer, comienzan a aislarse, ya no quieren ir, por ejemplo, si antes participaban de actividades como el básquetbol o algún deporte, dejan de querer ir. Entonces, es bien importante pues saber eso. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación en inicio de los niños que nos llegan, por la razón que sea, cual sea el motivo de consulta, la evaluación también incluye, obviamente, la exploración o la presencia de que haya algún otro comorbilidad, porque en los niños es muy común, por ejemplo, los niños con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, que también sufran de problemas de ansiedad y depresión. Entonces, hacer como que una evaluación importante, involucrar a la familia en los signos, ¿no? Y el tratamiento básicamente pues se trata pues de, nosotros lo que hacemos es que trabajamos mucho lo que es la teraplay, o sea, lo que es la terapia de juego, basado de actividades lúdicas, y eso los ayuda mucho, ¿no? A veces confundimos también y pensamos que no es depresión, que es solamente una tristeza, y el niño dice, bueno, es que ojalá yo no hubiera nacido, pero esas cosas también son llamados de atención para nosotros, ¿no? Como adultos. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando impera el silencio, cuando una persona, un niño, un adolescente, un joven, uno se le acerca a hablar y no quiere romper ese silencio, no quiere contarnos, y sabemos que hay como algo extraño en el comportamiento? ¿Cree usted que es el momento de llevarlo a atención? Sí, definitivamente. También, o sea, evidentemente tiene que ver mucho con cuál es nuestra relación con ese adolescente o con ese niño. Si nosotros estamos en un núcleo familiar en el que no hay la tendencia a una comunicación y a la confianza para hablar de nuestros problemas, digamos, o de cómo nos sentimos, y no hay un espacio para esa expresión emocional, nos va a costar mucho conversarlo con ese núcleo familiar. Y a veces, pues, una persona externa, un psicólogo, ¿sí? Por ejemplo, puede hacer quizás algo más allí, ¿no? Cuando se trabaja con niños y adolescentes, tenemos que entender que siempre se trabaja con la familia, sobre todo con los padres. Cuando un niño o un adolescente está experimentando algún tipo de, digamos, afectación emocional, nosotros trabajamos evidentemente con la familia, porque en muchos momentos también pueden ser incluso la causa, ¿no? de estos, de estas situaciones o de estos padecimientos. Bien, yo creo que también, voy a compartir un mensaje que acabo de leer en redes sociales, me parece importante, licenciada.
Dice, la depresión no tiene edad, los ataques de pánico no son un espectáculo, la ansiedad no es una exageración, la baja autoestima no es un juego. Ojalá algún día todos podamos entender que la salud mental es tan importante como la física. Yo creo que hoy día, en tiempos de pandemia, es que más hemos corroborado esto último, ¿no? Absolutamente. Fíjate que hay algunos estudios donde se habla de, por ejemplo, que se han realizado en los cuartos de urgencias de hospitales y policlínicas. Y aquí yo hice un mini estudio, o sea, no es un estudio así tan, digamos, tan rígidamente científico, sino por observación de los casos que a veces llegan a los cuartos de urgencias. En un porcentaje muy alto tienen que ver con temas de salud mental más que con temas físicos. Recordemos que también existe digamos, como un traspaso y hay una conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Y las personas, por ejemplo, con depresión, sobre todo los niños, fíjate, ese es uno de los síntomas que los niños padecen mucho cuando tienen depresión o ansiedad, y son las somatizaciones. Comienzan a experimentar problemas de alergias en el cuerpo que no se curan, que van al dermatólogo y no se saben por qué surgen, no hay una razón aparente de ello, problemas digestivos. Entonces, y estos estudios lo que nos revelaron es que un porcentaje altísimo de personas que acuden a los servicios de urgencias tienen realmente un componente importante de salud mental. Licenciada, perdón, me llega una pregunta de un oyente. ¿Hay alguna relación, y creo que está hablando específicamente de niños, entre algunos alimentos, el consumo de algunos alimentos y su estado de ánimo? Me imagino que está hablando de colorantes y este tipo de aditivos que muchas veces tienen la burundanga que le damos a los niños. Sí, bueno, puede ser. Y yo todavía no he estudiado al respecto, pero sí sabemos obviamente que, por ejemplo, el chocolate tiene un efecto, sobre todo el chocolate negro, tiene un efecto bueno sobre el cerebro, porque genera mucho lo que es esta sensación como de placer y de serotonina, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos alimentos, pues quizás tengamos que estudiar un poquito más al respecto, pero yo particularmente no tengo información de que esto sea realmente así. Hay muchas veces que decimos que, pero no le deja azúcar porque el niño queda así como, como hiperactivo y tal. Ujú. Quizás sí tenga que ver un poco ahí, ¿no? Pero depende mucho del niño y de lo que está acostumbrado a consumir, ¿no? No sé, la verdad es que no tengo mucha información al respecto de eso, ¿no? Claro, y yo siento que lo que usted decía, licenciada, es importante, que lo esencial es poder llegar a tener un diálogo franco y honesto con los adolescentes, con nuestros adultos mayores. En ese sentido, le quería preguntar, muchos adultos mayores también están viviendo hoy día la soledad, el tema de que estamos en esta situación nuevamente de la variante y todo lo demás. ¿Es normal sentir miedo? ¿Qué le decimos a esos adultos mayores que están en casa, que están solos y que, por ejemplo, tienen que tomarse sus medicamentos para la depresión, pero deciden no hacerlo, se lo toman un día sí, un día no, o de repente la mitad del medicamento para que les alcance, o que no tienen el medicamento prolongado, de uso prolongado, que ellos le llaman? ¿Qué Sí. sugerencia hacemos aquí? Yo sé que usted es psicóloga, esto tiene que ver más con psiquiatría, pero démosle un tipo de consejo, de orientación también a ellos. Ujú. Sí, bueno, yo creo que parte de esto tiene que ver con lo que hablábamos en un principio también de la parte social. Si la persona está Ujú. sola, a veces pues la misma realidad en la que vive pues lo obliga a estar en esta situación, ¿no? Yo creo que la adherencia al tratamiento es algo que se trabaja en la consulta, y yo creo que es algo que sería bueno en esos casos, pues buscar obviamente la ayuda. Nosotros tenemos también muchos programas aquí de adultos mayores, y ahora la Caja de Seguro Social está implementando lo que se conocen como los centros de bienestar. Los centros de bienestar como que es un proyecto piloto en el que se abrió, antes se llamaban las casas del jubilado de la Caja de Seguro Social, y ahora se llaman centro de bienestar, y hay la apertura para que cualquiera pueda ir y realizar actividades. El adulto mayor a veces
sufre de depresión porque justamente no está en actividades también que le permitan desarrollar sus habilidades sociales y socializar y estar con otras personas. Y Bueno, en que hoy es esos muy casos, complicado por el tema de la pandemia, ¿no? sí, con las medidas obviamente nosotros estamos trabajando, por ejemplo, yo sigo trabajando todos los martes, voy al Centro de Bienestar de Parque Lefebvre y allí pues hablamos de temas de psicología y hacemos estimulación cognitiva con los adultos mayores. Lo importante es mantenerse también ocupado y buscar las maneras de mantenerse vinculados. Y los adultos mayores nos han sorprendido durante esta pandemia. O sea, hablamos de que ellos la han pasado mal, sí, definitivamente, pero nos han sorprendido con el uso de la tecnología. La mayoría de los adultos mayores que yo conozco ya saben usar Zoom y saben usar la tecnología y hacer las videollamadas. Entonces mantenerse también quizás en contacto y sobre todo la familia, no estar pendiente de ellos, ¿no? Y es importante, licenciada, también ya para terminar, que la depresión puede llevar, y que es un trastorno tan común que puede llevar incluso a, bueno, interfiere con la vida diaria y la capacidad para realizar las actividades cotidianas, sobre todo cuando vemos estas personas que se encierran, que no quieren salir, como bien decía usted, que no quieren tener contacto con nadie más, son señales de alarma. Yo quisiera un último mensaje, sobre todo porque hoy conmemoramos ese día de la lucha contra la depresión. Sí, bueno, el mensaje también, aparte de estar pues pendientes de vincularnos, de estar pendientes de nuestros familiares, pero vincularnos con las personas a nuestro alrededor. Hemos estado utilizando todas las redes sociales del mundo y todo, pero en lo que podamos vincularnos para poder estar pendiente también. Fomentar pues que las personas que sufren de depresión, informarnos sobre qué significa la depresión, conocer los riesgos de suicidio, porque una de las mayores pues, causas de suicidio puede ser la depresión. Entonces, ver las señales de advertencia que tenemos y mantenernos socialmente activos, mantener nuestras prácticas espirituales es importante. Fíjate que digo espirituales porque no tiene que ver con la religión, pero sí se considera la práctica de algún culto religioso o alguna religión o algún nivel, algo de espiritualidad, se considera un factor protector de la depresión, ¿no? Y además, pues también, obviamente, pues la dinámica familiar, alimentar esas prácticas espirituales, ayudar a crearnos nuestro propio entorno con menos estrés y poder identificar qué situaciones nos producen estrés y con cuáles podemos batallar y con cuáles no, conocer nuestras batallas y elegir nuestras batallas en ese sentido, ¿no? Pelear contra lo que sí podemos cambiar y no contra lo que no podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar lo aceptamos. Ayudar, pues eso, ofrecer ayuda cuando vemos y hacer planes de vida, ¿no? Tener una meta de vida y el ejercicio físico, obviamente, ¿no? Yo creo que nos Y quedamos con esas también, sí, recomendaciones. Perdón, Mirna. no, y también es importante, licenciada, tener una rutina. Aquellas personas que tienen esta condición de la depresión, es importante siempre que ellas mantengan una rutina diaria, que se despierten, hagan ejercicio. Y también esa parte importante de la entrevista, quisiera terminar esta entrevista así. O sea, ¿qué podemos hacer? Ejercicio también es una actividad física, es importante y ayuda a desarrollar también otras hormonas que contribuyen a combatir la depresión, ¿no? Sí, el ejercicio más, lo que pasa es que tenemos que entender que la depresión no se combate solamente haciendo ejercicio. Tenemos que entender que es un cambio y en la dinámica con la que funcionan nuestros neurotransmisores en el cerebro, que son los que regulan nuestro estado de ánimo. Entonces van un poco más allá del ejercicio. Si bien es cierto, el ejercicio físico ayuda mucho con el estrés, porque cuando hacemos ejercicio físico, bajamos los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés en nuestro cuerpo, y aumenta nuestras endorfinas, que son sí, las hormonas que nos hacen sentir así como bien, con esta sensación de bienestar. Pero mantenerse activado definitivamente también es importante. Y en las personas que conozcamos que ya sufren de depresión, estar alertas y fomentar que sigan con su tratamiento, ya sea psicofarmacológico o psicológico. Gracias, licenciada Perdomo, allá en la Policlínica Carlos Genebrín. Un saludo para todos allá, por supuesto, y gracias por todas estas recomendaciones
en el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Gracias. A ustedes. Hasta luego. 7:29 minutos.